Muy buenos días y bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, programa auspiciado por la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y transmitido todos los sábados a las 11 de la mañana por su emisora Radio Actual 107.1 FM y por nuestras redes sociales en Facebook Live. Su servidor Ricardo Valverde Sánchez les saluda cordialmente y les agradece su sintonía. Hoy contamos con la presencia de nuestro invitado, Manuel Francisco Guerrero Fernández, con quien desarrollaremos el tema que nos convoca, el primer fondo de agua de Costa Rica, Aguatica, ganadores de la tercera edición del premio Rafael Gallo Palomo. Nuestro invitado secretario técnico de Aguatica, a quien le damos nuestra más cordial bienvenida, reiteramos desde luego nuestra felicitación por el galardón obtenido el pasado miércoles 27 de septiembre. Manuel, bienvenido a nuestro programa y saludos cordiales. Muchísimas gracias, don Ricardo. No, pues un orgullo poder haber sido galardonados con este premio tan importante y súper felices de que se pudiera reconocer lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Estamos para servirles y esperamos pasar un muy buen rato, ameno, este sábado y poder compartir con ustedes un poquito de lo que se ha venido haciendo. Muchísimas gracias, con todo gusto, un placer tenerte por acá con nosotros y también para familiarizar en nuestros radioescuchas y cibernautas con este premio que la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica otorga una vez cada 2 años. En el año 2019, el río Urbano tuvo el beneplácito de ganar el galardón Rafael Gallo Palomo. En su segunda edición en el año 2021, la cooperativa Cope Santos con su proyecto de gestión de recurso hídrico. Y ahora, pues felizmente tenemos de invitado, ¿verdad? A conocer lo que Aguatica ha venido haciendo desde su gestación. Entonces, queremos también conocer, ¿verdad? A modo de preámbulo, ¿verdad? Hubo 10 candidaturas. Aguatica fue, pues, la galardonada a partir de un exhaustivo análisis llevado a cabo por un cuerpo de jurados expertos de alto nivel que fue quien dictaminó todos y cada uno de los postulantes, y Aguatica terminó siendo la galardonada de este año. Y queremos entonces conocer precisamente, largo y tendido, la trayectoria de Aguatica, ¿verdad? Desde luego, también queremos familiarizar a nuestros radioescuchas y cibernautas con Manuel Guerrero Hernández, la persona. ¿Cómo es que te llegaste a involucrar en este tipo de desafío, emprendimiento, ¿verdad? Que involucra a muchos actores, que ha generado una sinergia, una concatenación de esfuerzos que ha beneficiado a amplios sectores de la población del Valle Central, zonas protegidas, eh, lo que tiene que ver también con la recuperación de fuentes hídricas, devolución de aguas. Vamos a hablar de todo eso largo y tendido, así que bueno, los micrófonos son todos tuyos. Empecemos pues con cómo fue que empezaste en esto, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, sí, yo soy biólogo de profesión. Yo trabajo para Fundecor, que es la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central, que es la Secretaría Técnica de Aguatica y como institución y delega en mi persona la representada, ¿no? Yo trabajo en Fundecor desde el año 2002, oficialmente, digamos, en planilla y demás, pero desde el 2000 vengo, digamos, colaborando con Fundecor. Entonces ya es bastante tiempo que he estado en la ONG. Fundecor es una ONG que fue creada por el gobierno de Estados Unidos a través de la AID para ayudar al gobierno de Costa Rica a detener la deforestación, el cambio de uso que se estaba dando en los años 80. Fundecor fue creada en 1989 y empieza digamos, sus acciones en el 91. De ahí, Fundecor empieza a innovar en toda la parte forestal y en toda la parte de protección de bosques, pago de servicios ambientales. De hecho, somos los gestores del pago de servicios ambientales. Y empezamos a buscar, digamos, cómo ayudar al gobierno con mecanismos innovadores. ¿Cómo me involucro yo? Bueno, por mi afinidad, ¿verdad? Porque soy biólogo, empiezo a trabajar en Fundecor en la parte de educación ambiental. Estuve ahí por mucho tiempo, inclusive en la coordinación, con programas de giras educativas, con murales ambientales y demás. Y llegamos a un punto más o menos en el 2000.
2008, en 2009, en donde Fundecor hace una evaluación de todos sus objetivos y metas y se hace una auditoría, se genera la evaluación y se resalta que Fundecor cumplió con todas sus metas que se había propuesto en sus estatutos. Entonces, Fundecor llega y dice, bueno, ¿qué más podemos hacer si ya veníamos haciendo y estamos cumpliendo con todo, verdad? Y de ahí entonces empieza a abrir digamos que un abanico de posibilidades en el marco de la gestión de los recursos naturales y empezar a pensar no solo en el bosque y en los recursos forestales, sino en el paisaje como tal y los otros recursos que están inmersos en este paisaje. Y ahí empieza a tocarse toda la parte de recurso hídrico. De hecho, yo hice mi tesis de maestría con recurso hídrico, la calidad del agua en las nacientes que eran captadas en el sector de Sarapiquí para consumo humano y ver si había una influencia directa sobre el tipo de uso de suelo alrededor de esas nacientes en la calidad del agua. Entonces, este digamos que fue como el primer paso hacia toda la parte de recurso hídrico. 2012, nuestro director ejecutivo en ese momento, don Felipe Carazo, viene con un enfoque muy alineado a lo que es recurso hídrico y se empieza entonces a pensar en gestar, digamos, toda la parte del fondo de agua. Ahí es donde yo paso entonces de la gerencia de educación ambiental a la gerencia de investigación, que ahora se llama la gerencia de resiliencia ecológica y humana. Y empezamos a trabajar en toda la parte que tiene que ver con recurso hídrico. Entonces, digamos que ahí fue el punto, digamos, en donde yo empecé a enfocarme en toda la parte de recurso hídrico y pues ahora me toca, digamos, encargarme de toda esta parte que tiene que ver, además de la parte Ujú, de monitoreo, no solo en recursos hídricos, sino en la parte de biodiversidad también. ujú, claro, muchas gracias. De hecho, pues bueno, como habías mencionado en un principio, Fundecor había logrado ciertos objetivos. Se generan entonces, por lo tanto, nuevos desafíos, en este caso, ¿verdad? Para reactivar o remozar, digámoslo de esa forma, nuevas actividades y funciones de Fondecor. Entonces, sobre la base de esto, quisiéramos pues preguntarte, bueno, detrás de cada desafío hay una serie de problemáticas que hay que atender. ¿Cuál fue el panorama con el que se enfrentó? En este caso, Fundecor. Bueno, Aguatica después, ¿cómo se gestó? ¿Verdad? Porque veo que hay más actores. Hay varios actores del sector privado. Hay la empresa de servicios públicos de Heredia, para mencionar a uno de los actores, digamos, institucionales de las organizaciones que forman parte, digamos, del sector público, pero que prestan servicios, ¿no? ¿Cuál fue el desafío? ¿Cuál fue, en este caso, el escenario al que se enfrentaron? Y si nos pudieras explicar también, por favor, cuáles fueron, digamos, las distintas estrategias e iniciativas que se implementaron para cada desafío que pudieron ustedes encontrar en este, digamos, desafío ampliado que significa llevar adelante la gestión de recurso forestal, la gestión de recurso hídrico. Vivimos en los trópicos, ¿verdad? Por lo tanto, están ineludiblemente concatenados bosques y agua. Contanos, por favor, al respecto, con cómo es que se dio, digamos, esta identificación de nuevos desafíos y de estrategias para afrontarlos. Ujú. Bueno, sí, lo interesante de Aguatica, que es el primer fondo público privado y de sociedad civil en Costa Rica, eh, es esa amalgama que tiene, ¿no? Del sector público, el sector privado y la sociedad civil trabajando en conjunto. ¿Cómo llegamos hasta eso? Y yo con mucho orgullo lo digo, nuestra junta directiva es una junta directiva de lujo, eh, totalmente comprometida con los objetivos que tenemos. Es una junta que está dispuesta a ir más allá para lograr los objetivos que tenemos con Aguatica. Y esto se logró desde el principio. Primero, tal vez
enfocarnos en por qué teníamos que definir un área prioritaria donde trabajar, y que era el Río Grande y el Río Virilla. Eso no quiere decir que nos vayamos a quedar solo ahí, pero digamos, teníamos que iniciar con algo, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué ahí? Y entonces ahí vuelvo al 2012, en donde tuvimos una primera reunión con, bueno, Fundecor, la empresa de Servicios Públicos de Heredia, la Fundación Cruza. Me acuerdo muy bien, un diciembre, casi 20 de diciembre, casi para salir a vacaciones. Estaba, bueno, y UNAGUAS, la Unión de Acueductos Griegos. Fue una reunión en la SPH, y estuvimos ahí conversando de dónde y por qué deberíamos de impulsar crear un fondo de agua. Y analizando dijimos, bueno, sí, por mucho tiempo estas dos subcuencas se han visto olvidadas por la matriz que maneja estas dos subcuencas, ¿verdad? Tenemos al gran área metropolitana inmersa ahí, hay una gran demanda de recursos, no es tan fácil intervenir este tipo de cuencas, y por esa razón, por mucho tiempo, pues estas cuencas se han hecho a un lado, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, no, este es el reto. Además de que era parte del área de influencia en la que Fundecor podía actuar, siempre pensando, digamos, en que Fundecor es ese brazo técnico que podía llevar a la ejecución todas las acciones que se plantearan en Aguatica, ¿no? De ahí entonces surge una serie de reuniones para conformar un grupo promotor, invitar a nuevos integrantes. De hecho, bueno, en ese momento también la Fundación Cruza había lanzado una convocatoria para presentar proyectos en el marco del recurso hídrico. Entonces, Fundecor se dio a la tarea de montar el proyecto, someterlo a la fundación, y con eso nos pudieron financiar, fueron $200,000, toda la parte de diseño y gobernanza y el portafolio de inversión del fondo. Además de un capital semilla de $60,000 para incluirlo en el fideicomiso. Entonces, por ahí digamos que el reto fue tal vez empezar a sentar a todo el mundo en la mesa, ¿verdad? Y a conversar y presentarles el proyecto y decirles por qué era importante generar un fondo de agua. Pero creo que el momento fue propicio. Eh, las partes también estaban dispuestas. En ese momento también se crea el Viceministerio de Agua y Mares. Entonces empieza a haber digamos que un interés de parte del gobierno, ¿verdad? En toda la parte hídrica y demás. Y entonces el viceministerio también recibe con buenos ojos la presentación del fondo. Y de ahí, digamos, pasamos por un proceso de toda la parte de creación de la gobernanza y demás. Llegamos al 2015, en donde se firma una carta de intenciones entre las partes. Para ese momento ya el fondo tenía todo el contrato de fideicomiso montado, revisado. Esto lo hizo BLP Abogados a manera pro bono. Estaba listo para firmar. Entonces se firma una carta de intenciones entre las partes, diciembre de 2015. Se somete a revisión el contrato de fideicomiso, y ese contrato iba enfocado a recibir fondos de todas las partes, ¿verdad? Crear un fideicomiso en donde entraran fondos públicos, fondos privados, y estos fondos se pudieran bajar para implementar las acciones que teníamos en el portafolio de inversión. Sin embargo, los departamentos legales del Ministerio de Ambiente, de la IA, de la empresa de Servicios Públicos de Heredia, hacen una revisión y nos dicen, bueno, no es posible que fondos públicos entren a este fideicomiso y lo capitalicen, porque no pueden estar revueltos con fondos privados. Entonces hubo que reacomodar el contrato de fideicomiso, pasarlo a revisión a todas las partes legales otra vez, hasta el punto de que llegamos a tener que someterlo a la Contraloría General de la República.
todo ese interín entre revisiones legales y demás nos costó 3 años. Ujú. Entonces el Fondo de Agua oficialmente fue lanzado en diciembre de 2018. En diciembre de 2018 y sin embargo, entre el 2015 y 2018 ya veníamos implementando algunos proyectos piloto para darle credibilidad al fondo y demás, pero nos costó. Entonces ahí sí tenemos, digamos, algunos de los retos que podríamos identificar, ¿verdad? Y que están asociados a la parte legal. Sin embargo, se logró. Al final la Contraloría dijo que avalaba la estructura que proponía el contrato de fideicomiso y que si en algún momento quisiéramos modificarlo para poder recibir fondos públicos era posible, sin embargo necesitaba pasar por un referéndum. Entonces esto nos iba a llevar a un proceso más largo. Entonces decidimos sacarlo de esta manera y con posibilidades después a analizar si es posible esto. Al final, quienes quedaron siendo miembros del fondo, tenemos toda la parte de institucionalidad pública, entonces tenemos al Ministerio de Ambiente y Energía, su representación en la Dirección de Aguas, tenemos a Acueductos y Alcantarillados, tenemos a la empresa Servicios Públicos de Heredia. En la parte privada tenemos a Coca-Cola, Coca-Cola FEMSA, tenemos a Florida Bebidas y tenemos en la parte, digamos, de sociedad civil a Fundación Cruza, a Unaguas, a Fundecor y a TNC. Así quedó conformado y tenemos, digamos, otros socios con la parte legal y administrativa, ABLP, ¿verdad? Como nuestro socio pro bono en la parte legal, al Banco Nacional, que es el banco que administra el fideicomiso, y en la parte técnica tenemos a ¿cómo se llama? A la Universidad Nacional a través del Laboratorio de Isótopos Estables. Se va a sumar un nuevo socio, que todavía no lo podemos decir, pero viene otro nuevo socio. Y todos estos socios aportaron de alguna manera al fideicomiso. Los socios privados pues aportaron capital semilla y los de sociedad civil y los socios públicos, entonces como no se podía aportar de esa manera, se definió que en el fideicomiso que lo que aportaran era con expertise técnico en Ujú. especie y además que entonces pudiéramos contabilizar los aportes que ya ellos venían haciendo dentro de la cuenca a nivel de conservación, como por ejemplo toda la parte de pago de servicios hídricos de la empresa de servicios públicos de Heredia, ¿no? Que ellos tienen más de 1.000 hectáreas ya en su esquema de tarifa hídrica y demás. Entonces eso lo podemos sumar como un aporte de la ESPH a la iniciativa de Aguatica, digamos. Muchísimas gracias. Pues bueno, por lo que nos acaba de relatar, sin duda alguna hay múltiples actores que han logrado pues concatenar esfuerzos. Acá, a grandes rasgos, y es que algo que quisiera pues elaborar sobre lo que es el impacto socioambiental del proyecto de Aguatica y todos, digamos, los distintos actores que concatenan esfuerzos en este sentido, en el que a grandes rasgos se menciona que ha habido pues un impacto positivo en una población casi de 2 millones de habitantes en 33 cantones, ¿verdad? 164.000 hectáreas Ujú. reforestadas, 23 microcuencas. Vamos a trabajar un poquito de eso también en esta conversación, ¿verdad? En esta entrevista. 14 áreas protegidas, ¿verdad? Y específicamente dos de las cuencas más afectadas. Esto lo saco a colación porque, desde luego, pues, cuando se trata de 33 gobiernos municipales, pues, desde luego hay conflictos en cuanto a uso de la tierra, hay intereses de por medio que hay que buscar la forma de armonizarlos también. Áreas protegidas que, como conocemos en nuestro sistema de áreas protegidas en nuestro país también, en gran medida fueron promulgadas como tal para la protección del agua, ¿verdad? De dotar de agua a las comunidades, de dotar del agua en este caso la gran área metropolitana, la zona más transformada por el uso del suelo en cuanto a lo que es la transformación de la cobertura boscosa original en actividades socioproductivas y posteriormente lo que conocemos como la gran mancha gris urbana, ¿no? Entonces, desde luego el desafío es grande, el desafío es sin duda alguna un desafío que incluye muchas aristas, ¿verdad? Conflictos de uso del suelo,
recuperar zonas boscosas, recuperar conectividad funcional y estructural de los bosques y de los mismos digamos, cuerpos hídricos, microcuencas, se habla de 23 microcuencas. Entonces, te hago, digamos, toda esta serie de comentarios para efectos de poder conocer, porque sea como sea, es un proyecto, una iniciativa de reciente fundación, ¿verdad? Estamos hablando de 11 años apenas, ¿no? Es decir, ¿cómo es que se ha logrado? Porque el desafío es un desafío que es continuo, desde luego que no termina todo acá, sino que, digamos, los mismos desafíos en cuanto a esta armonización de todos estos factores Ujú. en el espacio, factores administrativos, factores legales, como bien documentabas, ¿verdad? Pues requiere, desde luego, de una concatenación importante de esfuerzos, de un capital humano importante también para llevarlo adelante de forma exitosa, porque además se habla de lo que es el proceso de restauración de aguas, ¿verdad? Que es más bien muy reciente, de 2021 para acá, según pudimos pues constatar en la documentación aportada para la postulación del premio Rafael Gallo Palomo. Entonces, quisiera preguntarte sobre todas estas eh, particularidades, ¿verdad? ¿Cómo es que se ha logrado armonizar esos esfuerzos, ¿verdad? Con todas las aristas que ello pues implica que acaba pues de comentar. Entonces, por favor, te pedimos que nos puedas ilustrar al respecto de cómo se ha llevado a cabo todo este proceso. Sí, es muy difícil, ¿verdad? Porque tenemos de verdad muchas aristas, muchos actores. Lamentablemente también el enfoque de planificación de los gobiernos locales, ¿verdad? Se queda en su gobierno local. No hay una visión de cuenca hidrográfica, no hay una visión integral del paisaje. eh, eh, y esto ha sido un error que viene de muchos años, ¿verdad? No es que es ahorita, ¿verdad? ¿Dónde definían, digamos, los límites los cantones? Si uno va y ve el límite del cantón de Alajuelita y Escazú es el cauce del río, ¿verdad? Porque la gente llegaba al río y dice, hasta aquí puedo pasar, este es el límite de mi casa o este es el límite, ¿verdad? Y entonces está mal diseñado, porque en realidad debería ser la divisoria de aguas, no el cauce del río, ¿verdad? Para que no haya un efecto, digamos, directo de dos cantones en donde dos tienen total independencia y a ninguno entonces le compete trabajar directamente sobre el río, ¿verdad? Se pasan la bola de un lado a otro. Entonces es complicado. Y Cuenca arriba todavía más, ¿verdad? Porque entonces digamos, el cantón que está abajo no puede invertir en la parte alta y sabe que si no invierte en la parte alta, eh, está recibiendo todo lo que se descarga de la parte alta, ¿verdad? Entonces es bastante complicado. Nosotros lo planteamos desde una perspectiva técnico-científica. Entonces nuestro portafolio de inversión, nuestras inversiones son soluciones basadas en la naturaleza, con adaptación basada en ecosistemas, con conciencia detrás. Utilizamos modelaje, sistemas de información geográfica, softwares como Inves, Ríos, también Waterproof, que nos permite identificar de manera espacial cuáles son las áreas que debemos de intervenir. No debemos dejar de lado que también trabajamos con un enfoque de seguridad hídrica, ¿no? Entonces, la parte ambiental es solo un componente de 5 que involucra la seguridad hídrica. Entonces, tenemos la parte ambiental, la parte doméstica, la parte industrial, la parte económica y la parte de resiliencia. Entonces, esto nos permite tener un panorama más amplio de cómo invertir y cómo causar o generar el mayor impacto sobre la calidad y cantidad de agua. Eh, con, con eso, entonces, digamos, nosotros podemos llegar con una carta de presentación ante las empresas, ante las instituciones, ante los municipios y decirles, vean, no es porque a Manuel Guerrero se le ocurrió que ahí era bonito hacer reforestación o ahí es bonito proteger el bosque porque hay bosque. No, es que hay ciencia detrás y yo le puedo comprobar que esas acciones van a tener un impacto sobre el recurso hídrico.
Con eso, entonces, esto nos facilita mucho, digamos, el poder presentar proyectos, el poder buscar financiamiento. Sin embargo, es duro también, ¿verdad? El fideicomiso es un fideicomiso muy pequeño y entonces también hemos tenido que innovar y diversificarnos y ver cómo hacemos para capitalizar ese fideicomiso, que más adelante les podría comentar un poquito de cómo lo estamos haciendo. Pero digamos que es esta base técnica científica entonces nos abre esas puertas y es muy fácil llegar entonces y conversar con las empresas. En este caso, podríamos hablar de los proyectos de reabastecimiento de agua o de restauración de agua. El Ujú, de reabastecimiento de agua lo venimos implementando desde 2015 con Coca-Cola. Este proyecto lo que hacemos es, le reconocemos a dueños de finca el servicio ecosistémico de reabastecimiento de agua a la naturaleza. Le pagamos a estos dueños por proteger el bosque. Le pagamos a estos dueños por esto. No solo nos quedamos en decir cuántas hectáreas de bosque se están protegiendo, sino que traducimos esas hectáreas de bosque en metros cúbicos de agua reabastecido y con eso entonces Coca-Cola FEMSA puede utilizarlo para neutralizar su huella de hídrica mediante esos esquemas de compensación, sabiendo que ellos también tienen que hacer sus mejoras, ¿verdad? Tienen que hacer eficiente su producción, pero llega un momento en que siempre van a seguir utilizando agua, entonces necesitan compensar. Ese proyecto, como les decía, viene desde el 2015 y se va a extender hasta el 2026. Hemos trabajado con 607 hectáreas de bosque por año con ellos. Eh, y en estos de 2023 al 2026 vamos a aumentar un poquito más el área por su producción. De igual manera, el otro proyecto que tenemos similar es el de Intel, en donde Intel también es el mismo esquema que se maneja con Coca-Cola, solo que se llama restauración de agua. Ese proyecto se está implementando desde el 2021 hasta el 2031 y son 150 hectáreas. Sin embargo, en el 2022, Intel volvió a abrir su planta de producción acá. Entonces, eso está aumentando su necesidad de recurso hídrico. Entonces, vamos a hacer una ampliación del proyecto. Esa ujú, ampliación del proyecto va a ser un poquito más de hectáreas y va a ser del 2023 al 2030. Entonces, ya digamos, con estos dos proyectos, nos están quedando más o menos 600, casi 900 hectáreas en estos esquemas, entre protección de bosque, regeneración natural, regeneración asistida. Eh, y tenemos otras dos empresas que están incorporando hectáreas que también se van a sumar para un esquema similar, no es tanto de reabastecimiento, pero sí de recarga acuífera potencial y demás. Entonces, esto sigue sumando hectáreas. También tenemos actividades que van en línea con las buenas prácticas agrícolas y pecuarias, que también ujú, generan servicios ecosistémicos cuando se hacen de buena manera, la educación ambiental, sistemas agroforestales, reforestación eh, y buenas prácticas. Todo ujú, esto entonces genera, digamos, un panorama de actividades que se pueden implementar. Esto ha venido poco a poco, ¿verdad? Como bien les decía, digamos, el portafolio de inversión, el fideicomiso es un fideicomiso pequeño ujú, y los proyectos son muy puntuales, entonces están enfocados a las actividades que se necesitan desarrollar. Entonces necesitamos ir desarrollando las otras actividades y de ahí entonces es que quería comentarles que hemos tenido que buscar, ¿verdad? Hemos planteado proyectos, hemos planteado buscar financiamiento con entidades internacionales.
hemos planteado trabajar con el Banco Nacional de la mano para buscar de qué manera podemos capitalizar el fideicomiso. Entonces, planteamos, digamos, tres fases con ellos. La primera fue ver de qué manera podíamos plantear un sistema de donaciones. Entonces, habilitamos en el Internet Banking. Usted se mete al Banco Nacional, a la página, y entonces va a donaciones y ahí aparece Aguatica. Entonces, la gente puede donar a Aguatica y eso iría al fideicomiso para implementar acciones. La otra fue la tarjeta del débito del agua, ¿no? Que salió hace poquito, en mayo. Esta tarjeta es una tarjeta que es de débito, entonces no, o sea, usted compra con lo que usted tiene, ¿no? El monto que se le da a Guatica no es un monto que se le cobre al usuario, ¿ok? Eh, eso es muy importante porque la gente dice, ah, es que me van a cobrar más, ¿verdad? Si uso la tarjeta. No, no es así. Eh, Cuando usted compra, hay una comisión que cobra el banco asociada, siempre, ¿verdad? Por cada compra que usted hace, cada vez que utiliza el datáfono, hay una comisión asociada. Esa comisión asociada, de hecho, ni siquiera se la cobra al usuario de la tarjeta, se le cobra al que tiene el datáfono, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de esa comisión, un porcentaje va a Aguatica. ¿Ok? Ahorita, al momento, hay 5.000 y un poquito de tarjetas habilitadas. Se había pensado en un año colocar 2.000. Para que tengan una idea, al segundo día del lanzamiento ya no habían tarjetas. O sea, habíamos sacado 2.000 y ya se habían acabado. Entonces hubo que hacer un... Agotado. Sí, bastante. Y ahorita hicieron un pedido más de 5.000 y ya casi se acaba. Entonces tuvieron que pedir 10.000 más para poder cerrar el año. Eso, digamos, que nos refresca y nos ayuda a tener un flujo, ¿verdad?, de ingresos, que son poquitos, porque el porcentaje es muy poquito, pero que va ayudando. Y en el tiempo eso sí va a generar un impacto, porque, por ejemplo, la tarjeta que tiene el Banco Nacional, que es la de biodiversidad, la de la ranita, ¿verdad? Ujú, ujú, Esa tiene 13 años de estar implementada. Y en 13 años ha generado $3 millones para el Fondo de Biodiversidad. Entonces, nosotros esperaríamos que en mediano y largo plazo podamos tener pues un capital similar y que esto nos facilite poder llevar a cabo todas esas otras actividades que todavía no hemos podido implementar, ¿verdad? ujú. Claro que sí, no, de hecho, en tu relato nos has comentado varios elementos que he estado yo pues tomando nota, entre ellos pues la armonización de lo que es el pago de servicios ambientales, que es una política nacional, ¿verdad? Implementada desde la década de los 90, incluso un poquito antes de la década de los 90, cuando Costa Rica incluso se posicionó como eh, dentro de la Cumbre Mundial de la Tierra, como en sede de la Cumbre Mundial de la Tierra, ¿verdad? También aquí comentas sobre lo que es la responsabilidad social ambiental empresarial, ¿verdad? Armonizada con lo que es el pago de servicios ambientales, es decir, aquí estamos armonizando iniciativas emanadas del sector privado, en este caso, ¿verdad? Un sector productivo del sector privado y la política de pago de servicios ambientales, ¿verdad? FONAFIFO también está involucrada de alguna forma en esto, ¿verdad? Aunque no, bueno, no me parece que estuviera como comentada dentro del grupo de organizaciones que forman parte del esfuerzo que concatena, que de alguna forma reúne a Guatica, pero es muy parecido, digamos, ese esquema de pago de servicios ambientales. La empresa de servicios públicos de Heredia lo menciono porque aquí tuvimos a don Quirico Jiménez que lo entrevistamos y él pues precisamente nos comentó sobre el pago de servicios ambientales y cómo también la empresa de servicios públicos de Heredia formó parte de esas iniciativas pioneras. Cómo todo esto, ¿verdad? También se hace o se implementa mediante la compra de zonas protegidas, zonas boscosas, proyectos de reforestación y demás. Hago como un repaso, ¿verdad? A modo de ilustración también a nuestros radioescuchas y cibernautas al respecto. Me llamó la atención lo de la tarjeta, porque efectivamente yo lo digo, yo fui usuario de una de esas tarjetas hace unos años, ¿verdad? Precisamente un 3% de cada transacción, más o menos, ¿verdad? Iba para el Fondo de la Biodiversidad y estaba implementado por el Banco Nacional, de modo que también el sector bancario
se involucra, ¿verdad? En lo que es la captación de recursos frescos a partir de los cuentavientes, ¿verdad? Todos, la gran mayoría de la población somos cuentavientes de algún u otro banco, ¿verdad? A nivel nacional y es una iniciativa es sumamente interesante, innovadora, ¿verdad? Donde también entonces el sector bancario, ¿verdad? Se involucra canalizando fondos a este tipo de esfuerzos. Nos decías también, a modo, digamos, de consulta, te lo quiero plantear, hablabas de un fideicomiso, ¿verdad? Que es, digamos, el fondo con el que se capta, pero precisamente por el monto, no preguntaré el monto, por supuesto, pero en este caso en particular es cómo se canaliza, porque precisamente por ser recursos bien localizados, son también localizados los esfuerzos en los que se canalizan e invierten estos recursos. Entonces, quería preguntarte al respecto porque, bueno, en virtud de que es un fideicomiso que trabaja de forma bien dirigida, pues trabaja, quisiera saber si trabaja, digamos, a escala regional, a escala de nivel de plan piloto en algunos cantones seleccionados, en algunos proyectos seleccionados. Entonces, quisiéramos, por favor, que nos desarrollaras sobre esa temática en particular, sobre cómo se instrumentaliza este fideicomiso y si todas estas iniciativas que nos acabas de comentar sirven para alimentar ese fideicomiso o si estamos hablando de, digamos, de un fondo por aparte. Entonces, bueno, los micrófonos son todos tuyos, por favor. Ok, bueno, sí, tal vez antes de entrar a la parte del fideicomiso, quisiera también hacer el comentario en cuanto a Guatica y Fonafifo, y es que Aguatica viene a complementar lo que hace Fonafifo y lo que hace, digamos, la empresa de servicios públicos de Heredia y algunas otras instituciones que tienen algún esquema similar, ¿no? Nosotros venimos a ampliar lo que ya se viene haciendo, ¿no? Entonces, no somos una competencia, no, ¿verdad? Sino que venimos a complementar las acciones que por alguna razón, digamos, Fonafifo no pueda implementar en alguna de las fincas. Sabemos que la demanda, ¿verdad? De cada 10, 3 reciben pago de servicios ambientales en el esquema de Fonafifo, quedan 7 haciendo fila, ¿verdad? Entonces, digamos que Aguatica viene a complementar eso, pero viene a ampliarlo también porque vienen todas las otras actividades que no tienen que ver tanto con la protección de bosque. Entonces, por ahí podemos aclarar eso, ¿verdad? Somos, digamos, que un brazo extendido de todas estas acciones. En el caso de cómo funciona el fideicomiso, bueno, sí, es muy pequeño, muy pequeño. Todavía no nos da para hacer, digamos, para financiar proyectos como tales a partir del fideicomiso. Por eso es que estamos trabajando con los proyectos de las empresas directamente para generar el impacto. Ahorita, en este momento, esos fondos que están entrando de las empresas no están capitalizando el fideicomiso, porque él, digamos que Aguatica tiene su cédula jurídica de fideicomiso, no está institucionalizada como tal. Entonces, ahorita, digamos, estos fondos están siendo canalizados a través de Fundecor como Secretaría Técnica. ¿Ok? Entonces se hacen como proyectos específicos con una cuenta específica y se ejecutan de acuerdo a los acuerdos firmados con cada una de las empresas. Entonces se manejan por separado. Sin embargo, entonces se contabiliza ese impacto como parte del fondo. ¿Ok? En algún momento esperamos, y por eso, digamos, te dije que teníamos que innovar, y por eso tuvimos que incorporarlo de la tarjeta. Y los fondos de la tarjeta sí entran al fideicomiso. Y entonces al tener ya, por eso te decía también en el mediano plazo, un capital que sea interesante, nos va a facilitar el poder implementar otros proyectos que no estén hechos a la medida para cumplir con las necesidades, digamos, de estas empresas que nos están ayudando, digamos, con estos proyectos, ¿verdad? Y te pongo un ejemplo clarísimo, Intel. Yo no te mencioné a Intel dentro de los socios, ¿verdad? Intel Ujú. no es socio de Aguatica, no está como socio
pero ellos nos dijeron, necesitamos desarrollar el proyecto. Lo pueden contabilizar como las acciones de Aguatica. Por alguna razón no estaban interesados en ser parte de Aguatica. A lo mejor era más fácil, ¿verdad? Es solo desarrollar el proyecto y decir, sí, estamos aportando a Aguatica a través del proyecto, pero no vamos a asistir a las reuniones de junta, o, ¿verdad? Entonces, es para que veamos, digamos, la flexibilidad que tiene Aguatica en este tipo de cosas, ¿verdad? Podemos diseñar, podemos ejecutar proyectos, podemos sumar nuevos socios, como lo vamos a hacer con la nueva empresa que se nos va a sumar, y generar todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, a pesar de que uno dice, bueno, ya Guatica tiene tiempo, sí, pero oficialmente inició en diciembre de 2018, entonces no, digamos que todavía estamos en pañales en ciertas cosas, ¿verdad? Y todavía falta mucho, eh, mucho por hacer, pero tenemos las herramientas para hacerlo. Ujú. Claro, de hecho, pues sobre la base de esto quisiera construir sobre nuevas sinergias que se puedan seguir uniendo, concatenando esfuerzos, ¿verdad? Nos comentas que entonces que existe una suerte de gestión que es abierta, ¿verdad? No es flexible, por decirlo de alguna forma. Intel, no lo acabas de mencionar, es coadyuvante, pero no es socio, ¿verdad? No tiene como una eh, relación jurídicamente vinculante, por decirlo de alguna manera, pero sí es coadyuvante a estos esfuerzos. Y es acá en ese sentido, precisamente en aras de seguir aunando esfuerzos, cómo podría, en este caso, Aguatica vincularse con, digamos, las distintas asadas también, porque son gestores del recurso hídrico. Bueno, no asadas en este caso porque es el área metropolitana, la figura de la asada está más en zonas rurales. De repente, me corregís por favor si me equivoco, puede que Aguatica tenga algún tipo de acercamiento con las asadas de aquellas zonas colindantes al área metropolitana, porque también muchas de las zonas que se protegen son en sectores rurales, que no ha habido una transformación tan brusca del uso del suelo, esa expansión de la mancha urbana gris. Pero te lo comento porque gran parte de, por ejemplo, los gestores del agua adscritos dentro del programa de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, conocidos como Observatorios Ciudadanos del Agua, trabajan en la protección de segmentos del río bajo el programa Bandera Azul Ecológica. Ujú. Quisiéramos entonces ver, bueno, eso quizás es a una perspectiva muy a futuro, ¿verdad? Porque los esfuerzos se siguen sumando de alguna forma, ¿no? ¿De qué forma también entonces Aguatica estaría en condiciones de ampliar dentro de lo que es la gestión social a estos grupos que no necesariamente son, digamos, del sector empresarial, no son tampoco del sector gubernamental institucionalmente establecido, sino actores de lo que podemos llamar genéricamente la sociedad civil? Coméntanos al respecto también, ¿verdad? Porque gran parte, como te comentaba, de los observatorios ciudadanos del agua inscritos en la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica son gestores del agua en su pequeño segmento entre sus posibilidades humanas, técnicas y logísticas. Entonces te quería pues comentar al respecto para también conocer cómo trabaja, en este caso Aguatica, en ese ámbito social. Ujú. Bueno, de hecho sí tenemos bastantes acueductos comunales basadas dentro del gran área metropolitana, en las partes altas, que de hecho, o sea, es nuestra mayor área de influencia, entre comillas, ¿verdad? Porque es donde se recarga el agua y demás, ¿verdad? Unaguas, que es parte de Aguatica, es la unión de acueductos griegos, ¿verdad? Es una... eh, digamos que una organización de segundo piso que asocia a un montón de estos acueductos, ¿verdad?, en el sector de Grecia. Y hemos venido colaborando con ellos, viendo a ver con proyectos que también hemos desarrollado en conjunto o en el marco de Aguatica, uno de ellos, el de Landscape con UICN, que generó una herramienta para medir la integridad del paisaje a nivel de áreas rurales. Y con ellos hicimos un pequeño diagnóstico en una de las áreas de los acueductos allá en Grecia para identificar cuáles serían las áreas que podrían intervenir para generar un reconocimiento de pago de servicios ecosistémicos basado en
lo ideal sería una tarifa hídrica, ¿verdad? Sabemos que ya las asadas están en capacidad de montar un proyecto para someterlo a ARECEP para establecer una tarifa hídrica. Sin embargo, sabemos que eso a veces es un poco complicado dependiendo de cómo esté organizada la asada, ¿verdad? Hay asadas que son muy pequeñitas y otras que son muy poderosas, muy grandes, ¿verdad? Que tal vez a esas se les haga un poquito más sencillo el poder plantear un proyecto de reconocimiento de tarifa hídrica ante ARECEP, pero las pequeñitas no, ¿verdad? Entonces, iniciamos con ellos, identificando esas áreas y diciéndoles, vea, si ustedes pudieran avanzar en el proyecto de tarifa hídrica, podrían implementar ese pago en estas áreas. Y esto es algo también que para nosotros es muy importante tratar de hacerles ver a los acueductos comunales. Los acueductos comunales ven que ellos necesitan, y es importante, sí, pero creo que no es tan importante. Ellos ven como primordial la compra de terrenos Ujú, para proteger sus nacientes. Y sí, yo no los voy a contradecir. Sin embargo, si usted pone en una balanza cuánto vale comprar un terreno alrededor de una naciente versus pagarle a los dueños alrededor de esa naciente un pago de servicios ecosistémicos por la protección de esa naciente, es mucho más barato, ¿verdad? Mucho más eficiente, mucho más, digamos que fácil ¿verdad? Y además de eso, llegan y dicen, no, es que tenemos que comprar el terreno donde está la naciente. Y en realidad ahí no es donde recarga el agua, es en la parte alta, ¿verdad? Entonces gastan un dineral comprando alrededor de la naciente, sí, para que no la contaminen, para protegerla y demás, ¿verdad? Porque hay que proteger la naciente, pero la zona de recarga está mucho más arriba, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos comprar eso, todavía es mucho más dinero. ujú, Entonces, este tipo de cosas, digamos, es lo que nosotros vemos que a la que tenemos que migrar, ¿verdad? A cómo hacer que estos mecanismos sean eficientes, sean pragmáticos y generen impacto de una manera sencilla y rápida, ¿verdad? Em, Podemos combinar las dos cosas. Yo no estoy diciendo que tienen que dejar de comprar terrenos, pero este esquema de pago de servicios ecosistémicos, y no solo a nivel de bosque, nosotros, como bien te decía, dentro del portafolio de inversión tenemos buenas prácticas agrícolas y pecuarias. Y esto nos ayuda a darle un valor a esas actividades que se están haciendo bien. ¿Por qué? ujú, Porque hay una gran presión sobre la parte agrícola. Si usted ve cómo ha ido creciendo la mancha urbana eh, y qué es lo que está desplazando, no está desplazando al bosque. El bosque ujú, está protegido. El bosque, sí, sí hay una deforestación, pero en realidad lo que más está desplazando es la agricultura. Entonces está generando una presión altísima sobre esto, ¿verdad? Entonces estamos perdiendo áreas que podríamos estar protegiendo y que generan servicios ecosistémicos si hay buenas prácticas, si se hace bien, correcto. y darle un valor agregado a esto, ¿verdad? Entonces, todos estos tipos de cosas, estos análisis, los hemos venido trabajando con esos acueductos y que bien podrían hacerse, plantear un esquema en donde, si no es con una tarifa hídrica, con un fondo verde que la asamblea de la SAA plantee y empiece a cobrarlo ahí a sus asociados y demás, pero es viable, es viable. Ujú. Claro, muchísimas gracias. De hecho, pues, sobre la base de todo esto, pues, el gran desafío tiene que ver en gran medida con un asunto de ordenamiento, ¿verdad? El ordenamiento territorial es en gran medida lo que viene a presionar la disponibilidad presente y futura de los recursos hídricos, el estar en este constante proceso de evaluación y análisis de las métricas, de estimaciones del crecimiento de la población, del uso del recurso hídrico también de manera creciente, y también pues una mayor presión sobre tierras. Eh,
para diversos usos, ¿verdad? Bien lo comentas, lo que son las tierras de producción agrícola, la seguridad alimentaria. Es que básicamente todo se encuentra cercanamente entrelazado y concatenado, ¿verdad? No podemos pues ver la realidad de forma cartesiana, sino holística, ¿verdad? Porque todo está relacionado, ¿verdad? La alimentación de las presentes y futuras generaciones, el dotar de agua de calidad y cantidad suficiente a las futuras poblaciones y también la naturaleza misma como usuaria del recurso, es productora y usuaria del recurso mismo, ¿verdad? Quizás esa obviedad debemos pues internalizarla más dentro de nuestra sensibilización ambiental y educación ambiental. Bien, nos quedan unos breves minutos, pero quisiera elaborar y también pedirte unas palabras de reflexión a modo de cierre, ¿verdad? Reiterando pues la felicitación por el premio, el galardón, Rafael Gallo Palomo, que Aguatica fue, como ya sabemos, ¿verdad? La galardonada para esta edición del año 2023. Y es lo siguiente, yo quisiera conocer también, de forma muy sucinta, ¿verdad?, la relación que hay con entidades académicas. En este caso mencionaste a la UNA, pero yo también conozco que existe un proyecto del TEC que trabaja en la cuenca su cuenca en este caso sería del Birris Baez, ¿verdad?, que también forma parte de esta área de influencia en la que trabaja Aguatica de alguna manera y los programas de gestión comunitaria que hace la UTN en Alajuela, ¿verdad? Esa, digamos, una pregunta bien puntual. La otra tiene que ver precisamente con el valor que reviste el premio Rafael Gallo Palomo dentro de los esfuerzos que hace Aguatica, porque también Aguatica en su trayectoria ha sido nominada y galardonada en otros premios, pero específicamente quisiera, por favor, que te refirieras al valor del premio Rafael Gallo Palomo para los esfuerzos que hace Aguatica y bueno, también la vinculación con el sector académico. Bueno, sí, a nivel de academia, hemos venido trabajando con la Universidad Nacional porque tenemos una afinidad, por mucho tiempo hemos venido trabajando con ellos. Eh, Hemos tenido acercamientos con el tecnológico, en la parte de biotecnología con algas y demás. Hemos conversado con ellos para ver si planteamos un proyecto con la Municipalidad de San Pedro. Pero hemos venido, digamos, tocando estas puertas con la UTN, hemos venido trabajando también con la parte ay, se me olvida, en Atenas, con lo que era vida silvestre. Ahora es manejo, me parece, manejo forestal y de vida silvestre, y que uno de los profesores también era miembro de UNAGUAS, entonces hemos tenido ahí como ciertas conversaciones, pero no es que solo trabajamos con la UNA. En el momento que podamos colaborar con alguna de ellas, pues perfectamente. Eh, con la parte del premio, bueno, nosotros estamos súper contentos y orgullosos. Como bien decías, hemos recibido reconocimientos internacionales y demás, pero el Rafael Gallo nos ayuda eh, a, a bajarlo al pueblo también. El premio Rafael Gallo es un premio que viene desde las raíces costarricenses. Es un premio que es Costa Rica, es Costa Rica, y el que se le reconozca a don Rafael, también es eso mismo, ¿verdad? Es la esencia costarricense, es la esencia del agua, él es la esencia de todo lo que creemos como Aguatica. Entonces, para nosotros, ese premio, o sea, está al mismo nivel o más que los otros premios que hemos recibido. El premio nos ayuda también a darle mucho más credibilidad a la iniciativa, al fondo. Nos ayuda a proyectarlo, y además nos da de esa parte que no teníamos también, ¿verdad? Que es llegar y plantearlo y decir, aquí estamos, ¿verdad? Y nos ganamos el premio que es costarricense. Yo les voy a decir, yo desde el 2019 tenía identificado el premio. Eh,
¿por qué no habíamos participado en las dos anteriores? Yo dije, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo y cuando nos llegó la invitación dije, ahora sí, este es el momento de someter a Guatica porque sí tenemos cosas para poder llegar por lo menos a los tres últimos. Jamás me imaginé que fuéramos a ganar, pero sí, súper, súper contentos y orgullosos. Agradeciendo a nuestro invitado, Manuel Fernando Guerrero Hernández de Aguatica, reiterando desde luego nuestra felicitación por el galardón obtenido este año en la edición del año 2023, la tercera edición del Premio Rafael Gallo Palomo, eh, resguardando el futuro de nuestros ríos. Agradecemos también a nuestros radioescuchas y cibernautas por su presencia, por habernos acompañado con su sintonía. Y desde ya, pues, les invitamos para una nueva edición de nuestro programa para que nuestros ríos lleguen sanos al Namar, transmitido todos los días sábados a partir de las 11 de la mañana por su radioemisora 107.1 FM Radio Actual. De nuevo, pues agradecemos a nuestro invitado, a todos los que nos honraron con su presencia. Les deseamos una muy feliz tarde. Saludos cordiales y hasta nuestra próxima entrega. Hasta luego, muchísimas gracias.